de comenzar a analizar cuáles son algunos de los grandes asuntos económicos del día. Lo hacemos a esta hora con la ayuda de Juan Tugores, catedrático de Economía en la Universidad de Barcelona. Juan, muy buenos días. Hola, buenos días. Múltiples referencias que tenemos sobre la mesa, pero entre las claves que vamos a atender en las próximas jornadas y pendientes, como no, de la inflación y de lo que se vaya a decidir o decir en torno a la próxima retirada de estímulos, está el informe del Bundesbank del día de hoy, ese banco alemán, y sobre todo 3 días antes, ya avanzo en la semana, del Banco Central Europeo, que escucharemos lo que tenga que decir Christine Lagarde. No se esperan cambios en política monetaria, pero sí pistas sobre ese tapering. No sé cuál es su valoración ahora mismo en medio de estas tensiones y esta vigilancia de la inflación. Bueno, los términos que usted acaba de utilizar de tensiones, dudas, es lo que domina el escenario. Por un lado, hay unas ganas de que vuelva rápidamente la recuperación. Los datos recientes del Bundesbank de Asia-Pacífico muestran esta resiliencia, este dinamismo de las economías asiáticas. Aquí también los indicadores en Europa y en España en concreto, los indicadores sobre las ganas de volver a consumir, volver a las pautas de gasto que teníamos antes de la pandemia, pues son evidentes, quizás a veces demasiado evidentes, sobre todo en algunos segmentos de nuestra juventud, pero por otro lado está la necesaria prudencia ante la evidencia de que la crisis sanitaria no ha terminado, de que sus coletazos en forma de nuevas variantes siguen estando ahí, y por tanto yo creo que durante esta semana, durante estos meses, hemos de acostumbrarnos a un cierto tobogán de noticias positivas y negativas, que la OPEP decida aumentar la producción y inflexionar a la baja los precios del petróleo es una buena noticia, pero también pues los datos de la pandemia pues muestran que todavía se está costando un poco más de lo esperado a doblegar la crisis sanitaria. Por tanto, bueno, es la pugna que algunos llaman entre las ganas de unos nuevos felices años 20, de volver a las pautas de consumo que teníamos antes de la pandemia, de recuperar el tiempo perdido, frente a, por otra parte, la evidencia de que las cicatrices de la pandemia, algunas de ellas son quizás más duraderas de lo que sería deseable, y por tanto yo creo que tendremos una semana y tendremos un verano, y de aquí a final de año este tobogán, esta ruleta rusa, si usted quiere, esta ruleta de alternancia de noticias positivas y noticias optimistas, pero creo que la tendencia a medio plazo es a mejorar, pero sin bajar la guardia. Estaba señalando hace un momento en ese contexto, ¿no?, de la situación económica en la que nos hallamos, citaba ese informe de Deutsche Bank que mira al comportamiento de los países emergentes, que asegura que se están comportando bien, que están preparadas para el escenario de recuperación, dado que son economías exportadoras, pero poniendo el punto de mira sobre la Unión Europea y Estados Unidos. Está claro que la evolución de las economías va a seguir a un ritmo muy diferente y bueno, vamos a estar viendo igual, ¿no?, ese nivel de recuperación a 2 velocidades, al menos entre Unión Europea y Estados Unidos. Parece que se va a mantener la tónica. Sí, una recuperación a múltiples velocidades es un concepto que ya se acuñó después de la crisis financiera y que ahora vuelve a estar plenamente de relieve, y además con unas pautas que ya conocemos después de la crisis financiera. Las economías asiáticas recuperan con gran velocidad. De hecho, China, como es sabido, fue la única gran economía que, incluso a pesar de haber sido el epicentro de la pandemia, pues casi a finales del 2020, principios del 2021, había recuperado los niveles previos. Estados Unidos, con su habitual flexibilidad, también a principios del 2021 estaba encarrilando una recuperación que con los planes de estímulo de la nueva administración se ha visto acelerada, incluso algunos dicen que quizás sobrecalentada, mientras que en Europa, con nuestras tradicionales rigideces, a pesar de que la respuesta a la pandemia ha sido más agresiva que la que tuvimos a la crisis financiera, pues nos está costando un poquito más volver a los niveles previos, a recuperar la trayectoria de dinamismo que teníamos antes. Este no es solo un tema
tema económico, no es solo un tema de diferentes ritmos de recuperación, sino que también tiene dimensiones geopolíticas o geoestratégicas. La distribución del poder económico y detrás del poder económico, el poder tecnológico, el poder político a nivel mundial después de la pandemia no será la misma que teníamos antes de la pandemia, y el hecho de que el ranking en la salida de recuperación sea economías asiáticas en primer lugar, Estados Unidos en segundo lugar, Europa en tercer lugar y otras economías digamos de zonas en desarrollo pues todavía en una situación inferior, pues seguramente hará que la redistribución del poder económico y político que ya había empezado antes de la pandemia se vea acentuada como consecuencia de la gestión de la pandemia y de los diferentes ritmos de salida de la pandemia. En cualquier caso, por tanto, estas asimetrías no es solo un tema de datos económicos, de un punto más o un punto menos de recuperación, de crecimiento porcentual, sino que acentúa las asimetrías geoestratégicas que ya estaban en el candelero antes de la pandemia. Juan, estamos hablando de ese diferente comportamiento dependiendo de las economías que estemos hablando. Aquí estamos ya a punto de asistir a esa declaración en el Banco Central Europeo en la que empiece a apuntar a retirada de estímulos cuando todavía no se ha llegado esos fondos Next Generation que estamos esperando de forma inminente, ese primer desembolso, y que al final va a ser clave para llevar a cabo la recuperación, ya mirando simplemente a nuestro caso en la economía doméstica, vital para salir y acometer esas reformas que se dibujan urgentes para el futuro de la economía de nuestro país. Sí, efectivamente, los fondos de recuperación son absolutamente esenciales. La confianza que todos estamos depositando en ellos es una confianza casi ilimitada, como si fueran el maná de esta tercera década del siglo XXI, y por eso es especialmente importante, es absolutamente crucial que su utilización se haga con la máxima eficiencia, con el máximo sentido común, evitando algo que algunos países, en general en los países latinos, tienen una cierta tradición, y es que la llegada de fondos abundantes, en un porcentaje mayor o menor, pero siempre que es mayor que cero es excesivo, sea capturada por intereses que no sean los del interés general. Por tanto, hemos de tener un cuidado especial para evitar que determinadas presiones puedan hacer que la utilización de estos fondos no sea la más eficiente, no sea la óptima, no sea la que más pueda contribuir no solamente a restañar las cicatrices de la pandemia, sino a encarrilar el futuro, superando unos problemas de deficiencia de productividad, de deficiencias de infraestructuras, de insuficiencias en adaptación a tecnologías digitales, de insuficiencia en la asunción de compromisos medioambientales. Por tanto, precisamente porque tenemos tantas esperanzas en estos fondos de recuperación, es absolutamente prioritario y deberíamos extremar el celo en que su utilización se haga con la máxima eficiencia, sin ningún tipo de distorsión, sin ningún mecanismo de distorsión. En este mismo contexto, con la mirada puesta en los fondos de recuperación, se estaba señalando, bueno, por una parte que habrá un organismo encargado de gestionar esas ayudas, y por otra parte el llamamiento de la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, a que las comunidades autónomas lleven a cabo e implementen esas ayudas de manera que realmente tengan una eficacia y se consiga efectivamente se cumplan esos retos de recuperación. Va a ser difícil conseguir ese tipo de comportamiento, o realmente hay que confiar en que den resultado aunque no esté tan consensuados los movimientos. Bueno, las tentaciones de utilizaciones inadecuadas siempre están ahí, las presiones de algunos lobbies de todos los signos siempre están ahí, pero precisamente porque hay tantas miradas de la opinión pública, de Bruselas, de las administraciones, supervisando este tema, pues esperemos, tengo la confianza, no sé si ingenua, espero que no, de que en este caso la utilización de estos recursos sea efectivamente, se haga con las máximas dosis de eficiencia, mirando más al futuro que al pasado, mirando más al interés general y a la modernización necesaria del país que a otro tipo de consideraciones. Quiero creer que esta vez sí seremos capaces de hacer las cosas bien. Continuando con lo que es el momento actual, estamos tratando primero de salvar el verano, ya a la espera de que lleguen esos fondos. El sector turístico ahora mismo parece que aplaude sin descanso ese Día de la Libertad en el Reino Unido,
en el que, bueno, no se va a imponer cuarentena a aquellos viajeros que regresen al Reino Unido con pauta completa, y parece que se disparan las reservas en el sector español. ¿Cómo hay que recibir esta noticia y cómo ve de alguna manera, ¿no?, lo que está siendo el desarrollo de una temporada en la que al mismo tiempo se están alternando estos problemas propios nuestros con esos toques de queda que se están reclamando e imponiendo, esas algunas limitaciones para frenar los contagios? Bueno, como decíamos antes, en el sector fundamental, el sector turístico para la economía española, también estamos experimentando este tobogán, esta alternancia de buenas y malas noticias. Es cierto que la proliferación de toques de queda, algunas restricciones, quizás en respuesta a algunos excesos que ha habido inicialmente, algunas imprudencias, pues arrojado cierto jarro de agua fría sobre las expectativas muy optimistas que había al principio, pero ahora la llegada de turistas británicos y quizás de otras nacionalidades, pues quizás permita remontar. Lo que pasa es que deberíamos ser capaces de aprender de la experiencia de las últimas semanas. Por tanto, acojamos esta llegada, esta liberalización de la llegada de turistas, principalmente ingleses, con el optimismo que merece, pero asimismo con las medidas de cautela. No pasemos de un extremo al otro, no eliminemos las medidas de prudencia básicas para evitar que dentro de 2 o 3 semanas lo que hoy es una apertura tenga que convertirse en un cierre. La teoría es fácil, el optimismo con sentido común, son buenas noticias que hay que administrar con prudencia. La teoría es fácil, lo difícil es de la práctica, es la letra pequeña, es traducirlos en realidad. Pero insisto, hemos tenido ya varios disgustos de aperturas, de vuelta a intentar que han tenido que retroceder a la vista de determinados excesos. A ver si esta vez de nuevo somos capaces de encontrar un equilibrio razonable y podemos sacar el máximo partido de esta nueva oportunidad que nos da básicamente a partir de la llegada del turismo británico, porque si hacemos bien las cosas en este episodio del turismo británico, es más probable que otros países también se animen a permitir o a dar facilidades para que sus nacionales también nos visiten nuestros destinos turísticos y por tanto la campaña turística pues pueda salvar los muebles con decoro. Juan, antes de terminar, estamos a punto de irnos de vacaciones, al menos estamos en la segunda quincena ya de julio, muchos ya están fuera. Encaramos un segundo semestre del año en el que, bueno, la pandemia no está superada, seguimos vigilantes de la inflación. No sé si podría señalarlos, cuáles van a ser los principales desafíos, los principales riesgos que nos quedan de aquí a final de año. Bueno, en parte, aparte el principal, en términos filosóficos, será gestionar con un sentido común, gestionar de forma razonable estas ganas de que la recuperación adquiera el mayor dinamismo, pero con la prudencia necesaria para no tener que estar apretando el freno y el acelerador con estas alternancias que no son buenas. Dicho esto, pues bueno, hay algunos problemas que emergerán a medida que recuperemos la normalidad, que en buena medida son problemas que teníamos antes de la pandemia. España tenía un problema de la necesidad de mejorar su productividad y este problema sigue estando ahí. A ver si con las medidas de fomento de la digitalización y la modernización que pueden propiciar los fondos de recuperación vamos superando este problema. Tenemos un problema demográfico del cual se ha hablado mucho y que se canaliza básicamente en el tema de la revisión del sistema de pensiones, pero el problema demográfico de España va más allá del tema de pensiones. Tenemos los problemas de un endeudamiento privado y público que por necesidades de afrontar la pandemia se ha disparado y que es necesario reconducir también con sentido común. Tenemos un problema de la inflación que dábamos por desaparecido, por muerto hasta hace pocos meses y que la inflación está volviendo a reaparecer y que vuelve a extremar la prudencia. Por tanto, digamos que tenemos versiones modernas, versiones 2021-2022 de algunos retos que teníamos antes. A ver si hemos aprendido de la experiencia y podemos encarrilar una salida de la crisis sanitaria que nos permita encarrilar un futuro con más solidez, afrontando los problemas específicos que la pandemia ha generado, pero también los deberes pendientes que teníamos antes de que todo esto empezara. Pues lo vamos a tener que dejar aquí. Juan Tugores, catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona. Un placer tenerle esta mañana con nosotros
feliz jornada y hasta la próxima. Adiós, buenos días, muchas gracias.